alegramos de estar juntos una vez más, exaltando el nombre del Señor, hermanos. Vamos a ir al tiempo de la palabra y quiero que vayamos una vez más al libro de Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Y mientras usted lo busca, le recuerdo que mañana vamos a estar en vigilia a partir de las 8:30. Así que la invitación es para todos, para que dediquemos ese tiempo y vengamos a adorar al Señor. Y también el domingo 26, en el culto del domingo 26, vamos a estar en una acción de gracias, dándole gracias a nuestro Dios por un año más que nos permite estar en este lugar como iglesia. De igual manera, la iglesia de Lourdes cumple un año más de seguir trabajando en ese lugar. Así que vamos a estar aquí dándole la gloria al Señor. Libro de Efesios capítulo 4. La palabra del Señor está escrita así. ¿Lo tiene? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Leámoslo una vez más. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites presentarnos delante de ti para poder glorificar tu nombre, Señor, para poder exaltarte a ti, porque eres bueno y digno de toda gloria y de toda alabanza. Señor nuestro Dios, con corazones necesitados venimos delante de ti, pidiéndote que hagas misericordia en nuestra vida y que respondas al clamor de cada uno de tus hijos. Señor mi Dios, en el nombre de Jesús pedimos que tu palabra fluya y que pueda cumplir tu propósito en cada uno de los oyentes. Seas tú exaltado a través de tu palabra y sea prosperada, Señor, tu palabra para todo lo que la has enviado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Vamos a hablar de esto, el llamamiento de Dios. Yo creo, mis hermanos, que muchas veces hemos oído esto. Dios te llama, ¿sí? Un día así nos dijeron a nosotros también. Es que Dios te está llamando. Y yo creo que como iglesia del Señor, ese es un lenguaje que es muy común en nosotros. Si alguien se aparta del Señor, viene otro y le dice, mira lo que te está pasando, es que Dios te está llamando. Y es una palabra que repetimos constantemente. Pero en sí, ¿qué es el llamado de Dios? ¿Qué es el llamado de Dios? Nosotros vemos en la Escritura que Jesús llamó a sus discípulos. Él es el que llama. Él no es solamente el que escoge a quién va a llamar, sino que, mis hermanos, llama al hombre para que venga a Él. Claro, la manera en que Dios llama al hombre es por medio de la predicación de la palabra. La palabra es anunciada y Dios llama a todo hombre en todo lugar por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que el hombre venga a Él. Y allí comienza el llamado de Dios. Cómo Dios está llamando a las personas a que vengan a Él, a que se acerquen a Él. Mas sin embargo, mis hermanos, muchas veces nosotros nos hemos equivocado. ¿Para qué nos ha llamado Dios? Y llegamos a pensar que el llamado de Dios
solo es que, para ir a la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia. Yo tengo que tener una Biblia y aprenderme los coritos. El llamado de Dios es más que eso. Al llamarnos Dios, mis hermanos, primeramente debemos entender que es un trato personal entre Dios y usted. No hay terceras personas allí. Solo hay un mediador que se llama Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Pero la relación, la cual comenzará a partir de ese momento, es entre usted y Dios. No es nadie más. No hay nadie más ahí. Solo el camino al Padre y el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Mas sin embargo, mis hermanos, mire lo que la carta a los Efesios dice. Pablo dice: yo pues preso dice en el Señor. Cuando Pablo escribió la carta de Éfeso, él estaba preso. Pero mire cómo este hombre de Dios podía ver el propósito de Dios aún en las dificultades. Porque él no dijo: aquí me tienen presos los judíos, o aquí me tienen presos los vecinos, sino que él dijo: estoy preso en el Señor. Aquel hombre se consideraba que su cautividad era de parte de Dios. Porque este hombre entendía que todo cuanto acontecía en su vida venía de parte de él. Pero mire lo que escribe. Y lo que escribe a la iglesia es esto. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Pablo escribe a los creyentes y dice: yo les ruego que anden como es digno. O sea, como tienen que andar. ¿Cómo, mis hermanos? Dice: como fuiste llamado, de la vocación con que fuiste llamado. Si uno ve esta palabra, mis hermanos, y es que la palabra no solo se lee, se estudia. Y hay palabras que uno, como no las usa con frecuencia, hasta las desconoce su significado. Y una de estas, bueno, para mí, una de ellas es esto de vocación. Y es que estudiando la palabra, yo veo que la vocación, mis hermanos, es un llamado. Es un llamado divino. Es, mis hermanos, el deseo que Dios pone en el corazón del hombre para vivir de cierta manera. Eso es el llamado, mis hermanos, de nuestra vocación. Una vocación, mis hermanos, pues sencillamente se puede explicar como aquello que un niño ya trae esa inclinación a hacer ciertas cosas. Yo tuve un amigo que, teniendo nosotros como 7, 9 años, nosotros allá andábamos matando lagartijas. Pero él las agarraba y no sé de dónde había conseguido unas cuchillas y él las rajaba. Les agarraba y comenzaba, mis hermanos, a sacarle todos los intestinos, pero lo hacía queriendo investigar, ver cómo era aquello. Y yo lo vi haciendo eso muchas veces. Para no hacerle largo esto, ahora él es un hombre adulto y es un cirujano. Desde pequeño él tenía esa inclinación hacia esa vocación que un día, mis hermanos, él se preparó para ello y lo logró ser. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que desde pequeños muchos de nosotros hemos tenido cierta inclinación a ciertas cosas. Desde pequeño, hay gente que desde pequeño son limpios y son ordenados. Y hay otros que son chucos y desordenados. Desde pequeños.
Se ve aquello, mis hermanos, hacia dónde va. Pero con el pasar del tiempo y a medida aquella persona dedica tiempo y práctica en aquello, llega a ser un profesional. Entonces, el llamado que Dios nos ha hecho, mire que es un llamado especial, porque cuando Dios nos llama que vengamos a Él. Pero a partir de ese momento tenemos un profundo deseo. Y ese profundo deseo es, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios. Cosa que antes no lo teníamos. Fuera de Cristo no deseábamos honrar a Dios. No deseábamos obedecer a Dios. Fuera de Cristo no teníamos ese deseo por hacer lo bueno y por salirnos de lo malo. No, pero venido al Señor, uno siente ese deseo. Y es que eso, mis hermanos, es parte del nuevo nacimiento, de la vida nueva que Dios le da al hombre cuando Él viene hacia Él. Él pone ese deseo, que aquella persona ya no se sienta bien en lo malo, sino que se sienta bien haciendo la voluntad de Dios. Quiero que vea lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Lo tiene? En el versículo 10, la palabra del Señor está escrita así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Oiga, en Jesucristo. ¿Cuál es la gloria del Padre? Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo dice la palabra? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a qué? A la gloria eterna. El llamado de Dios, mis hermanos, no es solamente para esta vida, sino para que el hombre que Dios ha llamado comparta, mis hermanos, en la gloria de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos: Padre, que ellos puedan ver la gloria que tuve contigo desde el principio. Y esa es una promesa que está en el Evangelio, que el creyente entrará a la gloria de Dios y podremos ver, mis hermanos, cara a cara al Creador. Podemos estar con Él, mis hermanos, eternamente y para siempre. Esa es una de las promesas que está en el Evangelio. Hemos sido llamados a vida eterna, y esa vida eterna va a ser con Él, va a ser en Él, va a ser, mis hermanos, en Él y para Él. No hay otro lugar, o sea, al cual Dios nos ha llamado, sino a la gloria eterna. Hoy andamos en este mundo, cada quien en sus cosas, en sus quehaceres, pero sin embargo debemos tener presente que hemos sido llamados a entrar a la gloria juntamente con Jesucristo, a la gloria del Padre. Hemos sido llamados, pero sigamos viendo. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 2. Los apóstoles, mis hermanos, invitaban a los creyentes a esto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo 11. Mire cómo dice. Primera Tesalonicenses 2, 11. ¿Lo tiene?
2:11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y a su gloria. Mire, tres cosas. Dice de que ellos, mis hermanos, los apóstoles, exhortaban. Mis hermanos, dice que exhortaban y consolaban a cada uno de los creyentes. Los exhortaban, afirmaban, mis hermanos, el camino, afirmaban, mis hermanos, aquella persona, haciéndole ver las debilidades que habían y cómo ellos podían fortalecerse. Los animaban, mas sin embargo dice después, mis hermanos, de que les decían: anden como es digno de Dios. Porque ese es el evangelio. Si en el evangelio, mis hermanos, usted va a ser fortalecido en sus momentos de debilidad, va a ser exhortado cuando sea necesario por el Señor, por la palabra. Mas sin embargo, siempre va a haber una demanda. Y esta demanda, mis hermanos, es amplia en la Biblia, de andar como es digno de Dios. Cosa que muchas veces no lo queremos ver así. Queremos ser bendecidos, queremos ser consolados, queremos ser ayudados por Dios, queremos ver milagros de Dios, queremos ver maravillas de Dios, pero pocamente pensamos en andar como es digno de Dios. Mire qué tremendo, porque el reino de los cielos es eso. El reino de los cielos consiste, mis hermanos, en andar en esta vida. Le hablo de esta vida, viviendo a la manera de Dios, ya no a mi manera, ya no según la costumbre que yo tenía, ya no según las tradiciones de los pueblos, sino a la manera de Dios, quien nos llamó ¿a qué? A su reino y a su gloria. Estamos en el reino de Dios. La escritura dice que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, vemos el reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios no está cerca, sino que está en medio de nosotros. Que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos es anunciado. Y dice, y los valientes lo arrebatan. Estamos en el reino de Dios. La escritura dice que hemos sido trasladados de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tenemos parte en el reino de Dios. Podemos obtener esos beneficios de vivir y ser parte del reino de Dios. Compartiremos en aquel día, mis hermanos, y veremos la gloria del Todopoderoso, sí. Pero ahora, dice la palabra, les exhortamos a que anden como es digno de Dios. Eso es algo, mis hermanos, muy personal. Es algo, mis hermanos, que usted tiene que, y yo tengo que esforzarme en ello, en andar como es digno de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto noticias de hombres que han deshonrado su profesión? Podemos hablar de un soldado que lo hallaron uniformado y lo hallaron, mis hermanos, cometiendo un delito. ¿Qué está deshonrando él? Su oficio, su profesión. Así podemos hablar de médicos y de todo tipo de profesionales que no hicieron como debían de hacer. Lo mismo pasa con nosotros los creyentes.
mis hermanos, hay una manera de vivir. Y esto no es que vamos a probar o vamos a inventar algo, no. Esto es a la manera de Dios. Y Dios es amplio en su palabra, cómo quiere que sus hijos anden. Dios es amplio en eso. Esto no es de que el pastor dice, el hermano dice, que el fulano dice. No, Dios tiene sus mandamientos. Dios tiene sus enseñanzas para que el hombre aprenda de él y pueda vivir a esa manera. La Escritura dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Dice, es útil para redarguir, para corregir. ¿A quién? Al mundo, al hombre de Dios, para que sea perfecto, oiga, en todos sus caminos. Esa es la regla, ese es el manual, esa es, mis hermanas, la demanda del Señor, que andemos como es digno de Dios. Porque la palabra es para el Hijo de Dios. La palabra, la enseñanza, mis hermanos, es para el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que andemos como es digno de Dios. Quiero que vea en el libro de Isaías, en el capítulo 35. Isaías 35. Mire cómo está escrito en el versículo 8. Isaías 35, 8. ¿Lo halló? Está escrito así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de ¿qué? Camino de santidad. Oiga, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esto es el Evangelio. Este es el tiempo de la gracia en nuestro Señor Jesucristo, donde dice, Él mismo andará con ellos, estará con ellos. ¿A dónde? En ese camino. En ese camino que ¿cómo se llama? Santidad. Dice que el hombre que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. O sea, mis hermanos, Dios lo llamó a una vocación y ha inclinado su corazón, sus pensamientos para hacer la voluntad de Dios. Y eso no proviene de usted, proviene de Dios. Por mis hermanos, por débil que se sienta, por torpe que nos sintamos, dice la Escritura, no se va a extraviar. ¿Qué debemos de hacer? Esfuérzate y sé valiente. Porque estamos en el camino. Jesucristo es ese camino. Pero al hablar, mis hermanos, que Jesucristo es el camino, la manera en que se ha de vivir en ese camino, ¿cómo es? Un camino de santidad. Para aquellos que hacen división del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, eso ya pasó. Se equivocan. Quieren lo bueno del antiguo, lo que conviene, pero no quieren la ley y el mandamiento. La Escritura dice, le dijo el Señor así a Moisés: sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Se mostró a su pueblo y le dijo, sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Eso es el antiguo. Pero en el nuevo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué diferencia hay para usted que parte la Biblia? ¿Qué diferencia hay?
No hay diferencia, la palabra es una. Y lo que se estableció al principio, lo mismo sigue diciendo hasta el final. Que el Señor lo que requiere, oiga, lo que requiere de su pueblo es santidad. Es que su pueblo, mis hermanos, aprenda a vivir a la manera de Dios. Cuando hablamos de santidad, lo hemos explicado muchas veces. Es que el hombre, mis hermanos, aprende y se esfuerza por hacer lo que Dios le manda. Eso es santidad. Es estar, mis hermanos, esforzándonos en lo que Dios manda. No, es que yo soy un hombre imperfecto. Por torpe que sea, no se va a extraviar. Siga adelante. No, es que yo no voy a aguantar. Por torpe que sea, no se va a extraviar. Siga caminando. Pero dice el Señor, habrá ese camino. Entonces en la Biblia vemos que Dios demandó santidad de su pueblo. Pero ¿qué pasó en el pueblo? Si nosotros vemos al pueblo de Israel, ellos cayeron en muchos ritos. Y tanto que hicieron, mis hermanos, del culto que Dios había mandado a través de sacrificios. Hicieron, mis hermanos, idolatría. El pueblo ya no le importaba tanto el vivir a la manera de Dios, sino que cumplir con los requisitos de la ley, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos. Y llega el momento en que Dios le dice a su pueblo en Isaías: hastiado estoy de sus sacrificios y de sus holocaustos. Lo que quiero es obediencia. Lo que el Señor le está diciendo es: miren, ustedes se han apartado, han hecho del camino del Señor una costumbre, una religión. Pero le dice el Señor: hastiado estoy de sus lunas nuevas, de los días de reposo, de los sacrificios, de la sangre de cordero. Lo que quiero, dice el Señor, es obediencia. Y sabe que lo mismo pasa a la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y caemos en eso, en acostumbrarnos a ciertas cosas. Por nombrar algunas, voy a la iglesia, busco mi Biblia y salgo corriendo para la iglesia. Oigo radio, bueno, antes se oía radio, hoy de otras maneras, pero oigo ahí alabanzas. Canto, sirvo, todo eso está bien, pero ¿de qué manera vivimos para el Señor? Porque Dios le dijo a aquel pueblo: hastiado estoy de sus sacrificios. ¿No será, mis hermanos, que Dios, mis hermanos, dirá de nosotros: mira, René, hastiado estoy de todo lo que haces y mira cómo vivís? Porque muchas veces le damos más importancia al culto, a mi servicio, a lo que yo puedo hacer para el Señor, mis hermanos, cuando lo que Dios demanda es algo. Y dice la Escritura: sed santos, porque yo soy santo. Conforme al llamamiento de nuestra vocación, vivan así. Que está diciendo: tienen una inclinación para hacer la voluntad de Dios. Hay un vivo deseo en sus corazones por vivir para el Señor, por cumplir la palabra del Señor. El Señor dice: vivan conforme a ese llamamiento. Vea su vida y yo veo la mía. Cuando el Señor nos llama, ¿cuántos queríamos huir del pecado en que estábamos? Estábamos metidos en ciertas cosas que al venir la palabra de fe a nosotros, clamamos y decimos: Señor, sácame de esto, yo no quiero vivir de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque estábamos recibiendo un llamado.
a salir, a huir, a no quedarnos allí. De igual manera ahora. Esa vocación es hasta el final. Porque Dios lo que demanda del creyente, mis hermanos, es eso. Fíjense que vamos a estar viendo en estos jueves para adelante mucho acerca de esto, porque Efesios nos lleva a esto. Y vea usted cómo va el libro, cómo comienza, mis hermanos, el capítulo 1, hablándonos cosas tan espirituales. En el capítulo 2, sus muertos, mis hermanos, revividos en Cristo, sentados en lugares celestiales. Y en el capítulo 4 comienza a hablarnos de nuestra manera de vivir. Comienza a hablarnos de nuestra manera de andar. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, mis hermanos, que andemos conforme al llamamiento de nuestra vocación. ¿Para qué ha sido llamado usted? Para ser santo. Para eso ha sido llamado. La palabra del Señor dice, porque Dios no nos ha llamado mis hermanos, no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. El llamado de Dios no es, mis hermanos, para que nosotros nos corrompamos, sino para que nosotros vivamos para el Señor. Una cosa es que usted y yo sin Cristo llevamos nuestra vida completamente arruinada, corrompida. Pero aquí hemos sido llamados a una vida santa, donde, mis hermanos, la maldad, la injusticia, la inmoralidad, la perversidad y todo lo que es pecado, los pecados que en la Biblia, no los que el hombre se inventa, porque para el hombre tirar al mar es pecado. Esas son locuras de los hombres y mandamientos de hombre. Lo que la Biblia llama pecado es pecado. Y si nosotros estamos allí, y mis hermanos, y nos acomodamos y decimos, ay, yo así soy, Dios así me ama, y yo aquí es, no, mis hermanos, solo demostramos algo de que ese llamamiento que Dios nos ha hecho, como si en eso ya no sentimos nada. Ay, ¿quién me va a decir algo? ¿Y quién me va a reclamar? ¿Que me digan algo a mí? No, hermano, nos hemos apartado de la verdad cuando actuamos así. Vea otro texto. A la consola andaba, bajarle los volúmenes. Mire lo que dice el libro de Filipenses capítulo 1. No estamos en Isaías, ¿sí? Vamos a Filipenses 1. Filipenses capítulo 1. En el versículo 11, 1:27, perdón. (1:27), mire cómo está escrito. Solamente que os comportéis, comportamiento, actitud, manera de vivir, como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo le escribe a los filipenses y les dice, miren, yo estoy lejos de ustedes, estoy preso, pero una cosa quiero, oír que ustedes andan como es digno del Señor. Eso está pidiendo, no porque este hombre mande la iglesia, Pablo, no, sino porque está al cuidado de la iglesia y le dice, quiero oír eso, ya sea que los oiga
o lo vea o que esté lejos, que siempre escuche de ustedes que andan como es digno en el Señor. Y eso es bonito, hermano. No sé si usted se alegra de oír de hermanos que tiene años de no verlos. Y cuando usted oye de ellos, oye que están, mis hermanos, y andan como es digno en el Señor, haciendo la voluntad del Señor, esforzándose en una vida piadosa, en una vida consagrada al Señor, en una vida dedicada al Señor. Esa es la perseverancia de los santos. Esto es más de que, y el hermano, ahí está predicando, y el hermano, ahí está cantando. No, esto es más de esto, más de eso. Esto se requiere que cómo vive aquella persona. Porque mire, y tome bien en cuenta esto. Nadie de los hombres de la Biblia, ninguno de los hombres de la Biblia, mayormente del Antiguo Testamento, se perdió en su inicio. Todos se perdieron cuando fueron viejos. Todos. David caminaba en una manera agradable al Señor como joven, como adulto, y viejo se corrompió. Salomón de igual manera vivió como un hombre sabio, y al final las mujeres corrompieron su corazón y ese hombre enloqueció. Y así les puedo mencionar a muchos. Debemos de tener cuidado en decir: yo tengo tantos años, yo soy cristiano de hace tanto tiempo. Guarde su corazón, viva para el Señor. No se le olvide andar como es digno de un hijo de Dios, como es digno de un evangélico. No se le olvide de eso. Y eso no es de que, el hermano, no, esto es usted. Porque cuando nosotros decimos: yo tengo tantos años, pero ¿cuántos son sus frutos? ¿Sabe que la santidad requiere práctica? Porque es una profesión. Es mis hermanos, un llamamiento que uno siente aquel deseo. Yo vine a la fe, primero yo quería salir de los vicios que estaba metido. Pero luego quería cambiar aquello por cosas que a Dios le agradan. ¿Y cómo se logra eso? Practicándolo. El libro, mis hermanos, de segunda carta a los Corintios, mire cómo dice. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Oiga, limpiémonos. O sea, yo veo que estoy sucio. Yo veo que hay pecado en mí. Yo veo que estoy ofendiendo a Dios con mi manera de vivir y de pensar muchas veces. La Escritura dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Andando en el temor de Dios. ¿Cuál es el principio mis hermanos, del temor al Señor? Apartarse del mal. Y ahí va usted apartándose del mal y haciendo lo bueno, lo que a Dios le agrada. ¿Qué va haciendo? Perfeccionando la santidad. ¿Por qué? Porque va caminando en el temor de Dios. Porque va en el camino de santidad. Porque anda con aquel que dijo: yo no te dejaré ni te desampararé. Entonces la palabra dice: anden como es digno en el Señor, agradándole en todo.
quiero que vea algo. En el libro de Pedro, primera carta de Pedro, este texto lo hemos visto. En los últimos jueves lo hemos visto. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Este texto lo vimos cuando vimos que somos el pueblo de Dios. En el versículo 9, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y luego dice el 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué gran bendición, vea. Mire cómo el Señor eleva a la iglesia y le dice al creyente, sos pueblo adquirido por Dios, sos real sacerdocio, sos gente santa. Sos un pueblo que está la palabra en tu vida para que proclames esa palabra. Pero luego le dice en el 12, el requerimiento, amados, yo los ruego como a extranjeros y a peregrinos, a que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ah, soy pueblo de Dios, hermano. Yo soy real sacerdocio. Yo soy gente santa. Yo tengo la palabra de Dios en mi vida. Pero luego dice, miren, absténganse de los deseos carnales que batallan contra ustedes mismos. ¿Qué deseos tiene usted de la carne? Porque ver el del otro es fácil. Pero cómo su carne batalla contra sus mismos deseos, sus pasiones. Es eso que batalla contra su alma, porque su alma quiere agradar a Dios, quiere obedecer a Dios, quiere caminar en la voluntad de Dios, pero su carne quiere ir por otro lado. Y dice la Escritura, absténganse. Nuevamente vemos cómo el requerimiento de Dios para su pueblo es este: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Estamos en un mundo donde, mis hermanos, las pasiones que ellos sienten, allí van siguiendo sus pasiones. Y a veces cosas que parecen tan insignificantes son una locura completa. Cuando uno ve la palabra del Señor, ¿cuál es la actitud de los hombres de este tiempo inmorales? De los hombres de este tiempo deshonestos, sin temor de Dios, apartados de toda verdad. ¿Y eso por qué caen de tal manera? Porque sus pasiones los llevan hasta allí. Las pasiones de ellos no son ajenas ni extrañas a nosotros. De igual manera vienen a nuestra vida. Pero ¿qué dice la Escritura? Absténganse. Hermano, ¿qué le pasó? No, es que fíjate que como me dieron ganas de tanto ver. Absténgase. Y mira, hermana, ¿y qué le pasó? Ay, es que viera cómo me decían, venga, dele, y mire, caí, absténgase. Mire, ¿por qué salió con eso? Ay, es que viera, absténgase. Eso es algo que es para usted y es para mí. ¿Qué me dice la Biblia? Absténganse de las pasiones, léalo aquí, amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, porque no somos de este mundo.
Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Vamos de paso como extranjeros. Y miren cómo dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Oiga, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿En medio de quiénes va a vivir usted agradando a Dios? Entre los que no conocen al Señor. Pero si usted es esos sociables, y como todos sus compañeros están echando un tape, usted se lo echa también. Usted es de esos sociables que, ay, si es que hay que ser sociable, amigable y todo eso. Pero lo que no ve es de que quebranta los mandamientos del Señor. La Escritura dice, miren, en medio de los gentiles, dice, mantengan buena vuestra manera de vivir. Y nosotros somos al revés. Nos portamos bien en la iglesia y nos portamos mal en la calle. Fíjense qué arrevesados somos. Cuando es, mi hermano, no le digo que porte mal aquí, estamos bien. Pero allá afuera deberíamos de portarnos bien como nos portamos aquí. Mantengamos nuestra buena manera de vivir. ¿Quién nos enseñó a vivir así? Es que allí muchos quieren, es que allí muchos... No, el Señor me ha mostrado sus caminos y su camino es santidad. Yo quiero ir allí. Mira, hermano, hermanas, el llamado de Dios, usted lo tiene esa inclinación profunda de vivir para Dios, de hacer la voluntad de Dios, de servir a Dios. Hágalo, viva para Dios. Sírvale al Señor, conságrese para Dios. Es que cada quien va a dar sus cuentas, pero que sus cuentas, mis hermanos, al Señor en aquel día sean como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esfuércese usted, batalle usted contra esos deseos que hay en su carne y mantenga su buena manera de vivir en medio de la gente que no conoce a Dios. Póngase de pie.